Amigos, buen día. Hoy estamos aquí en una cápsula más de nuestro programa Un libro y mil palabras. Hoy tenemos la presencia de Eloy Francisco Ñamoc Romero. Él es docente de educación artística en la especialidad de teatro, es actor y narrador oral. Como narrador, ha participado en diferentes eventos culturales a nivel nacional. A nivel internacional, ha sido invitado a los festivales de Buga y Cali en Colombia, a la Escuela Internacional de Cuentacuentos en Santiago de Chile y como invitado en Brasilia. Es fundador del Centro Cultural Bambú Teatro, con sede en su tierra natal, Laredo, donde organiza desde hace 4 años el Encuentro Internacional de Narración Oral y Títeres. Déjeme que te cuente Laredo. Eloy, bienvenido aquí a Un libro y mil palabras. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu proceso profesional para llegar a ser un narrador oral? Bien, hola, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Eh, Ha sido un proceso, la verdad, bueno, yo siempre creo que las cosas eh, las va poniendo Dios en los momentos y en los espacios adecuados. Yo me inicio como en la vida de la actuación, estudiando en la escuela de teatro, y siempre la búsqueda que tenemos es la de poder tener gente, tener un grupo y poder hacer producciones teatrales. Ese es el sueño de cada quien que egresa de la escuela, ¿no? En ese espacio ya de cuando yo nuevamente, digamos como que quiero establecerme ya en algo, opté por buscar un espacio en donde no necesitara específicamente depender de alguien más para poder hacer un trabajo teatral, ¿no? Y es así como por cuestiones de la vida, navegando, viajando en el internet, encuentro una publicación y faltaba ya un día para que termine esa convocatoria. No tenía muchas esperanzas porque era un mundo para mí desconocido, el tema de la narración oral como tal, porque yo estaba dedicado al teatro específicamente y con niños más puntualmente. Y, y bueno, me llega la invitación a participar de este encuentro en Buga, y decidí ir, me fui. También las cosas se dieron igual también. El caso es de que a la semana que me invitan de Colombia, me llega un correo y me comunican un premio que había ganado, ¿no? De una empresa. ¿Y qué era el premio? Eran millas, la verdad, eran millas. Y cuando me contacté con ellos, la información que me dan pues era lo que equivalía a mi pasaje de ida y vuelta, la verdad. Pues qué alegría, ¿no? Me iba a ir prácticamente gratis, la verdad. Y bueno, y todo el resto, toda la gente que estaba allí tenía ya recorrido ya en el tema de la narración oral. Y ahí es cuando yo al principio pues me dieron y ahora cómo es, cómo hago, ¿no? O cómo es este mundo. Y a mí me toca en la apertura. Entonces, todavía más para mí era porque tenía el tiempo de ver cómo era el manejo ¿no? Claro, yo había ido preparado para eso, artísticamente, teatralmente. Y, y cuando pasa la experiencia, me doy cuenta de que, o sea, ya tenía, digamos, las bases desde la parte teatral, ¿no? El dominio de escenario, el tema postural, el tema de cómo ocupar el escenario, el manejo de voz, o sea, tenía los recursos, vamos a decirlo así. Entonces, allí comprobé que en realidad, o sea, no era tan alarmante como yo lo pensaba. Y también, en una conversación con una narradora de Uruguay, eh, caigo en cuenta, ¿no? En este mundo de la narración, que igual estaba entrando, las diferencias que hay en los estilos, ¿no? Y las diferencias también inclusive de narradores, ¿no? Porque ella era lo que ellos llaman, como dicen, pues, narradores, por decir, como narrador nato, ¿no? O sea, narrador sin preparación, pero sí con la habilidad, la destreza, el talento de poder contar una historia y mantenerte cautivo escuchando esa historia, ¿no? Y aquí en este evento de Buga, tuve la ocasión de conocer también a una narradora eran dos narradoras de Chile, y bueno, nos hicimos amigos también, y a inicios del 2017
ellos tienen una escuela que es a nivel nacional para cuentacuentos, para formar cuentacuentos. Pero, y justo el 2017, la que era directora había hecho como un posgrado en España, y la empresa que tiene la escuela de cuentacuentos en Chile, que es una fundación de unas familias que son mineros allá. Entonces, hacen que el proyecto de ella, que era de su posgrado, ella lo lleve a cabo en Chile. ¿Y qué era el proyecto? El proyecto era la escuela, ya no solo para Chile, sino la Escuela Internacional de Cuentacuentos. Entonces, mi amiga me comunica, me dice, por si acaso se va a abrir por primera vez, se va a abrir a nivel internacional. Te viene bien para lo que tú haces. Entonces le digo, ya, le digo, entonces me puse en contacto, yo también no perdí tiempo, escribí, ya me aceptaron. El caso es que me fui por un mes a estudiar a Chile, ¿no? Y allí también conocí a muchísima gente, porque estuvimos de todo tipo de profesiones habían, ¿eh? Habían ingenieros, habían profesores, habían bibliotecarios, gente de distintos países había gente de República Dominicana, con quien somos muy buenos amigos también, de distintos lugares, habían desde España también, y los propios chilenos, ¿no? Pero los propios chilenos desde las otras ciudades, de las otras provincias, que venían a Santiago. Y es así como ya me voy poco a poco, ¿no? Poco a poco ingresando a este mundo de la narración, y de ahí me he mantenido hasta ahora. Así es como yo llego a este mundo de la narración, ¿no? Y en el que estoy ahora. Qué interesante la historia que nos cuentas. Es importante, ¿no? Entender de que esto de la narración oral busca el acceso del individuo para con su comunidad, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? O sea, entran bibliotecarios, pedagogos, gente que aparentemente no tiene nada que ver con la literatura, como ingenieros que tú acabas de mencionar, ¿no? Sí. Y tú, que has estudiado pedagogía teatral, entonces tienes la facilidad de acercarte al infante, ¿no? Con los mecanismos que tienes como pedagogo y aparte como artista con ese lenguaje teatral que tienes, ¿no? Porque tú venías haciendo teatro netamente, Claro. ¿no? Y teatro para niños, ¿no? Entonces, como que se te abrió fácil este mundo, ¿no? Y a partir de esto es que tú, creo, desarrollas mejor dicho, a partir de tu actividad teatral infantil, vienes a abrir tu centro cultural, ¿no? Bambú Teatro. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el desarrollo de este centro cultural allá en Laredo? Bien. Este centro cultural también tiene una historia que viene desde mucho más atrás también, eh, pero que al principio no estuvo pensado como un centro cultural, pero sí estuvo pensado como un lugar para trabajar con niños, porque esto inicia a partir de un trabajo que yo hacía con la parroquia, y dentro de ese trabajo conocí a una amiga que no era necesariamente parte de la parroquia, pero conocí en ese ambiente. Entonces, ella sabía que a mí me gustaba este trabajo que estaba haciendo yo en la parroquia, entonces me propone que hagamos un trabajo similar a lo que se hace dentro de una parroquia, pero que lo hiciéramos en barrio, específicamente en su barrio, fue la primera propuesta. Me pareció interesante y acepté ese reto, porque también soy de retos, y empezamos a trabajar. Ella puso bastante también de su parte, fue muy entregada en este trabajo y empezamos a hacer. Yo ya tenía la chispita artística, porque todavía ni siquiera pasaba por mi mente el trabajo, el estudiar teatro, pero ya tenía yo esa chispa de querer trabajar con niños, no sé, de hacer teatro, de hacer cosas así, ¿no? Cosas artísticas. Y es así que empezamos con este trabajo de evangelización en el barrio. Ella se encargaba de juntar a los niños y de conseguir el espacio donde nos reuniéramos. A veces nos reuníamos en una casa, otras veces en la calle, en el mismo barrio, y hacíamos el trabajo, ¿no? Entonces, mi labor era, pues, todo el tema evangélico, vamos a decirlo así, de contar, de hablar las parábolas, enseñar como una catequesis, y dentro de esa enseñanza, pues, iba yo desarrollando en cierto modo, digamos, la musicalidad también, porque bien sabes que el tema
catequético se desarrolla con canciones, con dinámicas, y ahí es donde realmente yo empiezo a conocer, en el tema parroquial empiezo a conocer todo ese mundo, digamos, más dinámico, ¿ya? Y mi relación con los niños empieza ahí, y ahí es cuando yo empiezo a estudiar en la escuela de teatro, es que ya yo digo, no, bueno, empiezo a trabajar solo. Primero, empecé a trabajar solo con dos o tres compañeros de mi aula. Empezamos a hacer teatro para niños y estas cositas. Y, y van haciendo la idea de una asociación cultural. Decido ahí empezar a hacer mi trabajo, mi camino. Y así ahí es cuando empieza a formarse primitivamente el Bambú Teatro. Pero también, como tú sabes cómo es ese proceso, pasaba por un nombre a ver qué tal queda, qué tal pega, un nombre, no, después este otro nombre y este otro nombre, y así vamos pasando, hasta que llego al nombre de Bambú Teatro cuando yo veo en el internet veo un documental donde hablaban acerca del bambú, ¿no? Y ahí hablaba de que una de sus propiedades fuera de que en las tormentas más fuertes, el bambú se recostaba sobre la tierra y cuando pasaba la tormenta se levantaba nuevamente airoso, ¿no? No era arrancado. Entonces, ese significado me impactó y me gustó porque comparé y dije, ya había visto cómo es el tema del arte, el desarrollo del arte, y dije, bueno, el arte pasa por tantas dificultades, había escuchado y visto de tanta gente, y casi siempre escuchaba, digamos, la parte más triste, ¿no? De que no hay vida para el teatro, no se vive del esto. Y yo quería ir contracorriente, entonces dije, no, habrán dificultades, pero me tendré que levantar. Entonces, esto me viene bien. Ahí es donde cojo la palabra bambú y la junto al tema de teatro que me apasiona, ¿no? Y nace el nombre de Bambú Teatro. Luego, con ese tiempo, éramos solamente en la parte del grupo de teatro. Y luego van haciendo otros espacios, porque había que solventar y sustentar el espacio. Entonces ahí nace la idea de los talleres de verano, ¿no? Entonces nacen los veranos a un principio que eran de enero a marzo, porque después se van achicando porque las clases empiezan en marzo, entonces se vuelve de enero a febrero. Nace ese espacio. Luego nace otro proyecto, lo que es el entrar en lo que es animaciones infantiles, ¿no? Pero con nuestro formato, o sea, con nuestro espacio. Llevar un formato teatral a una fiesta de cumpleaños, no al típico que había, ¿no? Lo logramos también. Luego vino otro proyecto que fue el de un formato para espacio de televisión, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar aproximadamente 3 meses haciendo en un canal chiquito, viviendo esa experiencia de programa de televisión, que le pusimos como nombre Casa Club, y que está en stand-by por ahora, ¿no? Porque está como para seguir desarrollándolo. Luego nace otro proyecto, ya como centro cultural nace otro proyecto que es el proyecto de desarrollo artístico pre-kinder, no preescolar, en donde ya se trabaja de enero a diciembre, solo con niños de 2 años. La idea es pedagógicamente utilizar el arte como una manera de aperturarlos a ellos al mundo que les viene, al mundo educativo que les viene, al mundo familiar y social, pero al mismo tiempo crear un público teatral. ¿Por qué? Porque al trabajar con ellos, en cada actividad artística, traíamos a los padres, traíamos a la familia, y ese traer a la familia implicaba educarlos en el arte, educarlos, o sea, y que vean que el arte, pues, o sea, es atractivo, es bonito, es entretenido y es educativo también. Y después, nuestro último proyecto, bueno, el penúltimo, porque en sí está uno ya que está pensado, nuestro penúltimo proyecto que viene a ser el proyecto del Festival Internacional de Narración Oral y Títeres, que ahora al inicio era con teatro, pero luego quitamos la palabra, el término teatro, para quedarnos con títeres, en donde también el objetivo principal es, además de seguir creando un público teatral, es mover un poquito más también a la gente hacia la lectura y hasta mostrar que también lo pueden hacer ellos, pueden ser parte de este movimiento, y al mismo tiempo
aprender. Bueno, esta pandemia sí no voy a decir que nos ha traído abajo, pero es justamente, te contaba la historia del bambú. Entonces, justamente esta pandemia es parte de esas tormentas. Nos ha tirado, pero ya estamos nuevamente levantando nuevamente, volviendo a erguir como debería ser, ¿no? Sí, es interesante la resiliencia que tienes en el transcurso de tu aprendizaje, de tu proceso, de tu profesionalización. ¿Cómo fue de realizar el festival, ¿no? ¿Cómo ha sido tu odisea, ¿no? Para Ya, gestionarlo. bien. Mira, este también tiene sus inicios, parte casi desde una triste historia. Sucede que cuando yo estoy participando en la primera vez, en mi primera salida en Buga, y conozco a toda esta gente, entonces yo trataba de absorber el mayor aprendizaje posible de ellos también. Y faltando un día para ya terminar el festival, el encuentro ya, me llega la triste noticia del fallecimiento de mi mamá. Ya, entonces, o sea, para mí esta noticia fue dura, no solo porque era mi mamá, sino porque ella era el motor por el cual yo hacía todo. Y recibir esta noticia para mí fue chocante, pero al mismo tiempo yo no podía derrumbarme porque de alguna forma, por mi preparación espiritual en una época de mi vida, de mi preparación sacerdotal, yo debía ser el soporte de mis hermanos, porque fue un golpe fuerte para todos. Tanto así que o sea, como yo tenía toda la información médica, documentaria, todo de mi mamá, entonces yo desde allá, durante ese penúltimo día, yo no podía darme el lujo de derrumbarme porque yo tenía que estar dando informe médico, porque el médico me dijo qué medicamentos tomaba, cuál era toda la información yo tenía que estar brindándola desde fuera, y también ser el soporte de mis hermanos, que estaban destruidos con esto, porque fue así, fue una cuestión fulminante. Ni siquiera tenía mi mamá, no estaba enferma, fue una cuestión fulminante. Entonces, por eso fue más duro todavía. Mis compañeros fueron muy solidarios, porque la noticia me llegó a las 4:30 de la mañana. El hotel donde nos quedábamos no tenía comunicación externa, así que lo único que me mandaron era que tenía que esperar hasta las 8 de la mañana. Eran las 4 de la mañana. Entonces, fui a tocar a la puerta a una compañera con quien tenía confianza, a ver si su teléfono tenía salida al exterior. Y no sé cómo, pero el caso es de que yo traté de hacerlo lo más callado posible y salieron todo el mundo. Me dijeron, no te preocupes, Eloy, si necesitas irte hoy mismo, te compramos tu pasaje. O sea, eso, amigo, para mí, ese desprendimiento de esta gente que nunca había visto nunca en mi vida, para mí fue lo más grande. Yo les agradecí, yo les dije esto a ellos, no les dije. Mi mamá no se sentiría bien si es que yo abandono algo en lo que yo me he comprometido. Así que voy a esperar el día de mañana. Voy a adelantar nomás mi horario, voy a buscar adelantar, y si se da, buena hora. Me quedé hasta el otro día, y estuve en el espectáculo final, y cuando terminamos en la cena final, les digo a todos ellos, les digo, se me ha cruzado una idea por la cabeza. Me gustaría hacer algo similar a esto, vivir esta experiencia en mi ciudad, en mi pueblo, y también en honor a mi mamá, porque ella ha sido la impulsora de que yo llegue hasta aquí. Y comencé a trabajar ya pensando en el proyecto, empecé a armar, a ver cómo hacerlo, cómo hacer las cosas, ahorrar, centavo a centavo, pero al mismo tiempo, a ir preguntando, principalmente en el colegio donde yo trabajaba, que ya yo había renunciado por completo para dedicarme al arte. Entonces, hablo con la directora y, bueno, ella sabía ya también lo que le podía llevar, y les digo, ¿no? ¿Podrían ustedes, a cambio de una colaboración, porque el festival es gratuito, a cambio de una colaboración, y les traemos el espectáculo a la escuela, como tú viste que se desarrollaba? Entonces, les dije, ya, sí. Entonces me fui a ver me dice, anda a otras escuelas, proponme. Y me fui llevando ya el proyecto, ¿no? Y les proponía a los directores, por eso para mí era sorprendente en el tema educativo que no le dieran ninguna importancia,
o sea, yo no dejaba solo el documento, me sentaba a hablar con cada director y explicarles el proyecto, cuál era el beneficio, los talleres, todo lo que tenía. Y, amigo, te juro así, puertas cerradas, puertas cerradas. Todas las escuelas que visitaba. La única puerta que me había abierto la puerta era la escuela donde yo trabajé. Entonces, un amigo que trabajaba en el municipio, bueno, amigo digo ahora, porque en ese tiempo yo no lo conocía, pero bueno, por la directora del colegio me lo presenta y me dice, él te puede ayudar, me dice, él trabaja en educación en la municipalidad. Salieron 3 escuelas así. Ese primer festival invité de afuera, invité a todos, solamente invité, invitación directa, a todos los que estuvieron en aquel encuentro conmigo, cuando mi primera experiencia. Entonces hablé, me comuniqué con el organizador de BUGA, me comuniqué también con la directora de la escuela de cuentacuentos en Chile, y me dijo, ya, cuenta la directora me dijo, cuenta con nosotros, cuenta con la institución, y el de Colombia también me dijo, sí, cuenta conmigo. Entonces ellos me orientaron a cómo hacerlo, ¿no? A cómo poder armar, cómo todo esto. Ellos, el amigo de Colombia me envió mucha información de cómo hacer el proyecto, de cómo llevarlo, inclusive de cómo presentarlo a la municipalidad. Y así se hizo el primer festival, ¿no? ¿Y cómo es? Le digo, amigo, es vivir una experiencia. Este evento no lo sustenta nadie más que mi propio bolsillo y algunas amistades que me han donado cosas. Pero lo que estoy buscando es que en un futuro, este proyecto lo pueda asumir la municipalidad como parte de sus proyectos educativos, y entonces ya pueda haber un incentivo de dinero para los que participan. Entonces ya puede haber algo que se les pueda dar, pero por ahora es eso. Le digo, bueno, yo los invito para que ustedes vivan esa experiencia que yo he vivido afuera, ¿no? Mi primera experiencia. Luego vino el año de la pandemia, que ya, bueno, por obvias razones tuvo que suspender todo. El mundo de la virtualidad empecé a conocerlo un poco más también. eh, y luego viene la odisea de este año, ¿no? Este año también la pasamos eh, complicado, pero se logró hacer de manera virtual, y tuvimos la oportunidad ya de tener el financiamiento en este año del Ministerio de Cultura, porque sacó la convocatoria esta del plan de amortiguamiento por el tema COVID, ¿no? Gracias a Dios se dio y hemos podido realizar de manera virtual el encuentro este año, ¿no? Y bueno, seguimos teniendo el entusiasmo de seguir con esta programación, de seguir con los festivales, seguir insistiendo, la verdad, quizás con menos fuerza en buscar el tema educativo, sino ya con más comunitario, más abierto, porque cada vez es más difícil que un director te abra las puertas para su centro educativo. Cierto lo que dices, ¿no? Estas dos cuestiones que creo que se fundamentan en lo que es la burocracia, ¿no? Tanto para el Estado como para el sistema educativo, que impide que en realidad se puedan lograr los objetivos, que es en realidad humanizar y enseñar al individuo, ¿no? Para que sea una mejor persona, un mejor ciudadano, ¿no? El arte, desde todos los puntos que se le pueda tocar, y en este caso educativo, es un muy buen eje para abordar esos temas, ¿no? De humanizar al individuo. Y esto es algo que parece que los profesores no están tomando en cuenta, ¿no? De la importancia que es la lectura en el individuo, ¿no? ¿Cuál es la relación que tú encuentras entre la narración oral y el impulso a la lectura? Mira, yo encuentro, es una relación bastante estrecha, ¿ya? Teniendo en consideración de que la narración oral también parte desde las historias eh, comunitarias, familiares, ¿no? En parte por ahí primero, ese es un lado de la narración, toda la oralidad que hay, ¿no? En los pueblos, en las comunidades, en las familias. A eso se suma el otro lado de la moneda, como diríamos, pero en el buen sentido de la palabra, la literatura, ¿no? Porque la literatura
muchos hombres de letras, hombres y mujeres de letras, han logrado plasmar en historias sus realidades también. No las han contado verbalmente, las han contado a través de la escritura, a través de sus libros que han llegado a nuestras manos. Entonces, eso complementa al otro lado, ¿no? Ahora, por eso digo, su relación es muy estrecha porque, por ejemplo, pero también hay ciertas dificultades, ¿eh? Por ejemplo, para contar una historia, uno puede contar una leyenda que es de uso del folclore popular, que es de uso popular también, y también uno puede contar una historia de un escritor cualquiera, ¿no? Y al llegar a ese lado, entonces te inmiscuyes, te zambulles en el tema de la literatura, para ampliar el repertorio, ¿no? Porque ya no solamente tienes las historias contadas verbalmente, sino ya hay otro lado de historias también que son contadas, pero a través de la escritura. Eso te acerca porque te abre el panorama también. Inclusive ya no solamente son nuestras historias, sino son historias de otros, porque escritores nacionales, internacionales y de todo puedes leer, de todo, digamos, de todo estilo, y vas haciendo tu propio repertorio en función de lo que tú crees y de lo que te gusta. Porque si bien es cierto, también aprendí de que un narrador debe de contar lo que disfruta. Porque cuando lo va a contar con esa alegría de ojos, expresión, boca, gestos, con todo lo va a contar, con toda, inclusive hasta con recursos puede utilizar, como no puede utilizarlo, pero su historia va a ser rica, su narración va a ser rica y va a entusiasmar a que es cuando tú cuentas algo que te dicen por decir, ¿no? ¿Sabes qué? Te contrato, pero toma, acá está el libro y por favor cuéntalo. Si a leerlo te gusta, bacán, estupendo. Pero si es una historia que no encaja con tu forma, con tu estilo, con tu manera de pensar y de ver, entonces hay un conflicto. Porque cuando tú lo cuentes, no vas a disfrutar. Y mientras tú no disfrutes, no vas a contagiar ningún disfrute en los demás. Aun cuando tu historia esté bien estructurada, no vas a causar ningún disfrute, porque todo pasa por eso, ¿no? Por cómo, es como cuando tú cuentas una anécdota que te ha pasado buena o mala. Tú la vas a contar, como decimos nosotros criollamente, con todos sus detalles, con todos sus recotecos. No, la vas a contar y la vas a contar con emoción, porque, casi como yo te contaba, ¿no? Y me gané o sea, me gané mi pasaje, o sea, es real, eso es real, a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, eso yo lo transmito y puede ser que la otra persona también lo sienta y que le puede pasar también a que yo te pueda decir, y bueno, me llegó un correo que me gané tal cosa y me logré ir, ¿no? O sea, es diferente, la forma de contar es distinta, entonces por eso es que dentro de todo lo que hay en literatura, en la lectura, eh, uno se va quedando con lo que uno le agrada. Y este mundo de la narración me ha llegado, me ha traído, digamos, me ha hecho un lector. Yo sí, te puedo decir sinceramente, que me ha hecho este mundo de la narración, me ha hecho más lector que lo que yo venía haciendo en el mundo teatral. Se ha complementado, mejor dicho, lo ha complementado y lo ha enriquecido. Entonces, ahora yo leo mucho más, busco material. Mi mundo es el estilo familiar, por ejemplo. Mi estilo es este. Hablar para una familia, hablar para jóvenes, para niños, para adultos, pero en un lenguaje familiar, educativo. No busco educarlos, pero sí que lo que voy a contar tenga un mensaje que la persona lo saque según su vivencia. Hay una estrecha relación entre la narración y la lectura, pues no, porque la narración también depende de la lectura, pero eso nos trae también una pequeña dificultad. Yo digo pequeña porque aquí, por lo menos en Perú, todavía como que uno se da esas licencias, vamos a decir, del tema del copyright, el famoso copyright, ¿verdad? Aquí, antes yo conocía, o sea, y sabía, no sé todavía qué tanto hay del tema del copyright aquí, pero aquí casi siempre todos hemos cogido libros o hemos cogido un texto, lo hemos leído, lo hemos hecho y lo hemos llevado a obra y jamás nos hemos ocupado digamos, del derecho de autor, de este tipo de cosas, ¿verdad? En la gran mayoría.
Que yo recuerdo, esto siempre ha pasado, casi siempre ha pasado. Nunca se ha puesto atención en eso. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a, a Brasilia? Aún con la dificultad del lenguaje, pero ahí me comunicaba bien y entendía bien. Pero ¿qué pasa? En Brasilia, por ejemplo, sí es fuerte el tema del derecho de autor. Por ejemplo, allá difícilmente, si no tienes la autorización del autor o de las personas autorizadas para ello, no puedes contar ese libro, esa historia. No la puedes hacer. Entonces, eh, hay una comunicación también entre los narradores y los escritores. Entonces, siempre, como se dice, hay una estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuál viene? La versión libre, ¿no? La versión libre inspirada en tal, pero no puedes dejar de mencionar el autor de la obra original que te inspiró a hacer esa historia. Los libros se hacen un poco más conocidos porque siempre se menciona, siempre que se narra, la ley es, di el nombre del autor y el nombre del ilustrador y el nombre de la editorial. Mínimo. Puedes decir más cosas de los detalles que ahí tenga, pero mínimo dices estas tres cosas. La otra estrategia es tomar todo lo que es el folclore popular, ¿no? Las leyendas, mitos, todas las historias que son riquísimas en cada lugar, que tú las puedes contar a tu modo, a tu estilo. Lo otro es los libros de autores que ya tienen como antigüedad algo de 70 años de fallecidos. Los libros pasan a ser de uso popular, de uso libre. Y es interesante, entonces hay opciones, ¿no? Hay opciones de dónde coger, de dónde agarrar, pero esa relación narración, literatura, narración, lectura, está muy, pero muy, muy, muy unida. Es interesante esto que nos dices, ¿no? La importancia de darle el valor al autor, ¿no? Y sobre todo también, ¿no? Al diseñador, al diagramador, ¿no? Al Sí. dibujante de los cuentos. Nos has dado un consejo muy importante que yo tampoco había tomado en cuenta, pero mientras tú lo ibas explicando, es que es muy cierto, ¿no? Contar lo que te disfruta a ti, ¿no? Eso es el primer tic para aprender a ser un narrador oral, ¿no? Un cuentacuentos. ¿Cuáles son esos consejos, esos tics técnicos, tal vez podríamos decirlo, que tú le darías a quienes quisieran abordar el mundo de la narración oral, del cuentacuentos? Ya sea por el disfrute de contar una historia, por querer hacerse profesional en este asunto, por querer usarlo de manera pedagógica en el aula. ¿Cuáles son esos tics, esos consejos que tú nos darías? A ver, lo primero que yo diría sería uno, perderle el miedo. O sea, no perderle el miedo en el sentido de que no les va a pasar nada si se equivocan en alguna palabra. Eso lo aprendí también hace poco trabajando con niños. Si te has equivocado esa palabra, corrígela y sigue para adelante. No le tengas miedo a hablar a la gente y si te equivocas, te corriges y ya está. El mundo no se va a destruir porque, pasó eso. Eso en primer lugar, ¿no? Lo segundo es que, que sepas, que leas, pero que leas con atención. O sea, que te busques un espacio y que leas, y que empieces por historias cortas, analizando también, analizar la historia, quizás no tan minuciosamente, pero sí de repente de primera fuente de manera literal, y luego inferencial, luego ir poco a poco entrando más profundo de la historia, ¿no? Para que no se cometa el error que muchos hemos cometido, empezar a leer y a querer aprenderlo de frente de memoria, ¿no? De frente a repetir, repite, y creemos que así se graba. Cuando la mejor manera de aprenderse algo es entendiendo, conociendo su estructura y luego ya sabes todos los pasos que siguen. Entonces, eso va haciendo que yo me conozca la historia, la secuencia de historia, quizás no palabra por palabra, porque la narración tampoco es decir las palabras exactas como dice el libro, porque la adaptas a tu forma. Básicamente, por allí es el punto de partida. Lo demás, lo demás es ir conociéndose uno mismo.
sus limitaciones y sus potencialidades. Y explotar todo lo que tiene. Si tienes, hay algunos, por ejemplo, que tienen el talento, digamos, payasesco, excelente. Lo otro es lanzarte al ruedo. Lánzate al ruedo en tu familia, primero, ¿no? Para que vayas atreviéndote, vamos a decir así, perdiendo el miedo con tu familia. Y cuenta, exponte, ¿no? Desnúdate al público y luego escucha sus opiniones. Es importante también. Evalúa mi voz, evalúa mi historia, si ha estado bien estructurada, evalúa mi movimiento, evalúa mis recursos, evalúa todo por aquí, diferentes opiniones. Entonces también es importante eso. Y con esas experiencias, ya uno como que va agarrando cancha, como se dice, va agarrando cancha, y ya se va atreviendo. Y ya luego anda, qué sé yo, cuenta de la escuela de tus hijos, cuéntale a sus compañeritos de aula, o sea, anda así, o sea, ir haciendo eso, porque el narrador, así como los actores, todos los artistas, nos hacemos en la cancha. Qué interesante, amigo. Muchas gracias por estos consejos. En realidad, eres un libro abierto, nos has contado todo. Amigo, en realidad, muchas gracias. No quiero abusar de la confianza, pero para acabar esta entrevista, ¿nos podrías contar una pequeña historia? Esta historia que me gusta mucho y yo la cuento para niños, jóvenes y adultos, porque todos en algún momento tenemos que caminar, valga la redundancia, un camino por primera vez. Esta historia se titula El camino que no iba a ninguna parte, de Gianni Rodari. Martín era un pequeño niño que vivía en un pueblo. Y él siempre había visto tres caminos. Un camino que llevaba a un pueblo, un camino que llevaba al mar y un camino que no iba a ninguna parte. Eso es lo que siempre había escuchado. Y cuando él decide preguntar a dónde va ese camino, todo el mundo le responde que ese camino no va a ninguna parte. Como él todavía era pequeño y tenía que salir con alguien, pues no podía ir solo, aunque tenía ganas. Pero siempre seguía preguntando. ¿Y a dónde va ese camino? Ay, Martín, que ya te hemos dicho que no va a ninguna parte. Y si no va a ninguna parte, entonces, ¿quién lo ha hecho o para qué lo han hecho? Ay, Martín, ay, eres tan testarudo, tanto así que ya le decían Martín el testarudo. Y con toda persona que se encontraba siempre hacía la misma pregunta y todo el mundo le daba la misma respuesta. El tiempo pasó, él creció y cuando ya no necesitó tomar la mano de su abuelo para ir por ese camino, lo hizo. Se enrumbó, una mañana se levantó y se enrumbó por ese camino. Al principio, bueno, menos mal que el día anterior no había llovido, por lo tanto no habían charcos de agua. Así que caminó tranquilo y los árboles alrededor que iban al costado del camino, y mientras más caminaba, los árboles estaban cada vez más tupidos, y ya las copas de los árboles se entrelazaban. Tanto así que solo pequeños rayos de luz entraban al camino. Martín vio que había caminado ya bastante y ya un poquito el temor. No, mejor me regreso. Pero de repente ya estaré por llegar. Y siguió su camino. Pero como no llegaba al final, decidió, mejor me regreso. En ese instante que ya le estaba por decidir regresar, aparece un perro delante de él, que le ladró, y Martín entonces pensó, donde hay un perro, hay una casa. Y donde hay una casa, hay personas. Ya debo estar cerca. Y el perro se fue caminando delante de él, moviéndole la cola, y cada cierto tramo, el perro volteaba para mirarlo, como diciéndole, hey Martín, no te quedes, sígueme. Y así caminaron, hasta que llegaron y se encontraron con una gran reja de fierro. Martín se asomó por la reja y al fondo vio un castillo. Abrieron la reja y caminó hacia el castillo. Cuando ya estuvo cerca del castillo, salió una jovencita que le dijo, hola Martín, ven, pasa, ven, te estaba esperando. Martín pensó en ese momento, yo no sabía a dónde me llevaría el camino. Sin embargo, aquí ya sabían que yo iba a venir. Lo hace pasar, la jovencita lo hace pasar,
lo lleva hasta el sótano del castillo. Martín estaba maravillado con todo lo que veía y luego abre una puerta de una habitación y le dice a Martín, entra, mira y toma todo lo que tú quieras, escoge todo lo que tú quieras. Martín cruza la puerta y ve una gran montaña de tesoros, de cosas de oro, joyas y todo lo que uno se puede imaginar. Martín estaba feliz allí dentro y la jovencita le dice, bien, escoge todo lo que quieras llevar, ahora regresa. Ella salió y al poco rato regresó. ¿Ya escogiste lo que quieres? Sí. Listo, muy bien, mira, acá te he traído una carreta. Llena todo lo que quieras llevarte, llénala, para que la lleves, es todo tuyo. Martín hizo eso, llenó la carreta, cuando ya no cabía nada en aquella carreta, la joven se despide de él y él toma su camino de regreso al pueblo. Cuando va entrando al pueblo, él empieza el alboroto con los primeros que lo vieron. ¡Wow! Martín, ¿dónde conseguiste esto? ¿De dónde trajiste esto? ¿Quién te lo dio? ¿De dónde lo sacaste? Comenzaron las 1000 preguntas, pero Martín seguía manejando su carreta, se iba hasta la plaza central. Y la gente detrás caminaba como en una procesión, porque querían saber de dónde había conseguido todo eso. Cuando Martín llegó a la plaza empezó a contar su historia, toda la hazaña, toda la peripecia que había pasado. Y en el pueblo no le creían, pero Martín insistía una y otra vez de contar la historia, y mientras más se convencían, las personas iban desapareciendo de la plaza, se iban a su casa, tomaban su caballo y se iban por el camino que no iba a ninguna parte. Mucha gente se fue ese camino, pero cuando llegaron al final, el camino para ellos terminaba en una enredadera de plantas. Y regresaban cabizbajo al pueblo y le decían, Martín, pero no hemos encontrado nada más que una enredadera de plantas. No, pero ese camino, yo encontraba un castillo. Y todo el mundo no encontró nada. Martín entendió, comprendió que hay caminos que están hechos para aquellos que deciden caminarlos por primera vez y que allá van a encontrar cosas interesantes que lo esperan. ¿Y tú te atreverías a caminar el camino que no iba a ninguna parte? Tal vez hay algo esperándote a ti. Y el viento sopló y sopló y este cuento se lo llevó.